Bueno, y continuamos esta noche y nos acompaña ya un nuevo alcalde de nuestra provincia, seguro que le conocéis porque ha estado con nosotros en diferentes ocasiones, Florentino Ruiz, alcalde del Valle de Valdevezana. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Florentino, y en esta ocasión además para hacer balance de legislatura, porque es lo que toca. Nos encontramos en estas fechas, a muy pocos días, muy pocas semanas de esos comicios del día 24. Durante los últimos días y las últimas semanas están pasando por aquí diferentes alcaldes para hacer balance de lo que han sido los últimos 4 años, y en el caso de Valle de Valdevezana, ¿cómo se podría calificar, Florentino, a rasgos generales la legislatura, aunque luego ya concretaremos con algunas actuaciones concretas? Hombre, a mí me parece que la gestión de esta corporación y del equipo de gobierno en esta corporación ha sido bueno en términos tanto económicos como de prestación de servicios, de mejora de infraestructuras, y también hemos hecho todo lo posible porque el modo de trabajo en el ayuntamiento fuera fundamentalmente el diálogo. Es verdad que no nos quedaba mucho más remedio en la situación en la que estábamos, puesto que había 3 grupos sobre 7 concejales, había un grupo de 3 que era el nuestro, otro grupo de 3 y otro de 1, entonces necesariamente ha habido que hablar, ¿no? Y sobre todo hemos contado con el apoyo inestimable del concejal de Iniciativa Merindades. Florentino, pregunta obligada en este momento es cómo ha marcado la coyuntura económica, en este caso el municipio, en esa gestión diaria, porque la coyuntura ha marcado a todos los municipios, lo ha hecho a los de mayor tamaño, a los de menor también. ¿Ha sido una legislatura de transición respecto a lo que ya existía? ¿Ha sido la legislatura de la normalización, del saneamiento del municipio? ¿Cómo se podría calificar las finanzas locales dentro de esta legislatura? Yo las calificaría de mejora y no intento presumir con ello. Por dar algunos datos, cuando esta corporación empezó sus funciones, junio del 2011, el dinero que había en cuentas bancarias equivalía a lo que el ayuntamiento debía, más o menos. A día de hoy, el ayuntamiento tiene unos fondos líquidos de en torno a $500.000 de euros, después de haber pagado una deuda municipal que cuando nosotros empezamos en el gobierno del ayuntamiento ascendía a más de 95.000 euros. Liquidamos completamente esa deuda a finales de 2013, pagamos 60.000 euros de golpe, proceden de la adquisición de un inmueble en el año 2003, ¿no? También hemos aportado dinero a las entidades locales menores, a las pedanías, para que puedan realizar sus propias obras y gestionar sus propios servicios. A su vez, el ayuntamiento ha realizado obras y ha prestado servicios en el conjunto del ayuntamiento, en todos los pueblos del ayuntamiento, en todos los núcleos de población, tanto sin ánimo exhaustivo, probablemente me dejaré algo, ¿no?, de pavimentación, de arreglo de carreteras municipales, la de Castrillo, la de Munilla, de pavimentación en varios pueblos, Soncillo, Cilleruelo, Castillo de Bezana, Virtus, Herbosa, Las Torres de Abajo, Riaño, de eficiencia energética, lo cual implica mantener y mejorar el servicio que existía y además hacerlo con menos coste económico, con menos dinero. También, bueno, pues se han incorporado otros servicios, se ha abierto una ludoteca, por ejemplo, en el inmueble que el ayuntamiento debía ese dinero, y bueno, pues además de actividades culturales, de actividades sociales, ¿no? Florentino, ¿ha sido fruto toda esta gestión y el hecho de haber podido sacar adelante muchos de estos proyectos de esa política de más con menos? ¿Ha habido que apretarse más el cinturón o ha sido cuestión de gestionar mejor esos recursos de los que disponía el municipio? A mí me parece que ha sido una cuestión de eficiencia y de eficacia, o sea, de gestionar mejor esos recursos, de destinar los recursos a lo realmente necesario y al interés común. También de eficiencia, bueno, pues por ejemplo en cuestiones de eficiencia energética o de gastos corrientes del ayuntamiento, bueno, pues se ha procurado hacer un ahorro eficiente, ¿no?, un trabajo eficiente, y además se ha procurado pues administrar el dinero pues lo mejor posible, y ha dado esos resultados, ¿no? El resultado que da es ese. Sí me gustaría añadir una salvedad, una aclaración.
nosotros hemos prestado servicios, hemos mantenido los que había, hemos establecido otros nuevos, hemos mejorado los que había y hemos ahorrado dinero. Quiero hacer una pregunta y una observación. La pregunta es ¿dónde iba antes el dinero? Y la observación es que con la política económica y de gasto aprobada por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno del Partido Popular, previsiones tales como la regla de gasto pues nos impiden gastar nuestro propio dinero. No podemos gastar más que lo que nos permiten esas normas del Estado, lo cual nos ha impedido hacer aún más cosas. Florentino, cuando uno echa ahora la vista atrás estos últimos 4 años y se acerca a esas propuestas, a esos planteamientos iniciales para el municipio, imagino que la mayoría fundamentados en la prestación de servicios, ¿podemos decir que se han cumplido aquellos objetivos que se marcaban en el año 2011? A mí me parece que sí, incluso que se han cumplido con creces. Se me ha olvidado antes una cuestión de la que estoy particularmente orgulloso. También se ha instalado Internet de alta velocidad y 3G, lo cual es importante cara al futuro, ¿no? A mí me parece que se han cumplido los objetivos y se han cumplido incluso con creces, tanto de eficiencia económica, de prestación de servicios, de mantenimiento de los servicios que había, mejora de esos servicios, implantación de otros nuevos, y que eso se ha hecho pues también sin crear conflictos. Es decir, el funcionamiento del ayuntamiento y con él la convivencia social se ha normalizado bastante. Bueno, basado en ese diálogo, ¿no?, con el que comenzábamos nuestra entrevista. Hacemos una pequeña pausa, Florentino, hablamos del presente, hablamos del futuro también de Valle de Valdevezana, acerca de futuros proyectos, iniciativas que habría que desarrollar en ese entorno, y teniéndote esta noche aquí en Canal 54 tenemos que obligar de hablar del tema que ya te ha traído aquí en otras ocasiones, esos residuos, para conocer un poquito finalmente tu perspectiva a punto de cerrar esa legislatura, cuál es la situación, pero va a ser todo en unos instantes. Continuamos después de esta breve pausa hablando con Florentino Ruiz, alcalde de Valle de Valdevezana, acerca de lo que han sido estos últimos 4 años. Lo hemos resumido mucho, Florentino, quizás, porque sé que muchas de estas intervenciones, sobre todo algunas relativas a la prestación de servicios o al avance que supone, por ejemplo, ese Internet de alta velocidad para el desarrollo y para, al final poder fijar población, que me imagino que es uno de los objetivos, ¿no?, que al igual que otros municipios tiene el Valle. Hablamos también del presente. En otras ocasiones hemos podido conversar acerca de un problema, una gran problemática que tiene Valle de Valdevezana, esos residuos que se encontraban almacenados. Terminamos la legislatura y ¿cuál es la situación, Florentino? Porque hace unos meses hablábamos de que no se acababa de cumplir esa sentencia, esa retirada. ¿En qué momento nos encontramos? La situación es que los residuos siguen ahí. La medida cautelar que se adoptó en el mes de julio, que ordena la retirada de los residuos del hueco de la antigua cantera y de los caminos que dan acceso a ella, no se ha ejecutado. Esa medida cautelar no estará ejecutada en tanto que esos residuos se retiren completamente. Bueno, pues la legislatura termina así, pero gane quien gane el 24 de mayo, desde luego yo y quienes estamos conmigo seguiremos peleando, quienes están conmigo seguiremos peleando para que esos residuos se retiren. Y además pediremos explicaciones que ya pedimos desde ahora, ¿no? Curiosamente, el candidato número 1, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular en el Valle de Valdevezana, es el agente medioambiental de la zona. Me gustaría que se explicara a todos los vecinos cuál fue el papel del agente medioambiental en el momento en el que se depositaron los vertidos, si cumplió o no cumplió con las obligaciones que según el ordenamiento vigente le incumben en razón de su cargo, si ha cumplido o no ha cumplido con las obligaciones que según el ordenamiento vigente le incumben para conseguir su retirada, y qué va a hacer si resulta elegido alcalde, si se va a ocupar de que se retiren esos residuos o no se va a ocupar de que se retiren esos residuos. Sí que me gustaría recordar en este punto, Florentino, que cuando hablamos de esos residuos, para aquellos que no sepan a qué nos estamos refiriendo, son aquellos que se almacenaron en una antigua cantera. La última vez que venías decías que había cierta alarma por los niveles de metales pesados que existe ya en el agua del subsuelo, y esto era uno de los riesgos medioambientales de los que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? Hombre, el riesgo sigue existiendo, me parece a mí al menos, ¿eh? Es verdad que esto requiere
en términos procesales al menos, una afirmación técnica, pero parece evidente, es decir, en tanto esos residuos contienen o contengan metales pesados, la consecuencia normal es que se filtren al subsuelo y por tanto se filtren al agua. Tampoco tienen que filtrarse de hoy para mañana, puede ser un proceso largo, pero al tiempo que es largo, también es muy largo de eliminar en el tiempo si alguna vez se eliminan. Ese riesgo, por esas razones, a mí me parece que sigue existiendo. El ayuntamiento sigue haciendo análisis de agua de control periódicamente y siguen dando niveles de metales pesados que hay que al menos seguir controlando, ¿no? La situación, pues la situación es para el medio ambiente, y en la medida en que resulte afectado el medio ambiente, el agua, el medio natural, pues también resultan afectadas las personas, resultan afectados también incluso las actividades económicas, por ejemplo la ganadería o la agricultura, actividades de ese tipo. La retirada de esos residuos debe ser una prioridad, entiende Florentino, para el ayuntamiento y para todo el entorno. Que si hablamos en clave de futuro, ¿qué otros proyectos o qué iniciativas habría que acometer? Pues me imagino que sobre todo enfocadas para esa lucha que tienen otros muchos municipios de nuestra provincia para fijar población, para atraer turismo, en definitiva para poder garantizar un futuro y un desarrollo a la zona. Bueno, en primer lugar me parece que debo insistir sobre algo que llevo diciendo hace tiempo. Es necesario que a las entidades locales, tanto a los ayuntamientos como a las entidades locales menores, a las pedanías, se les garantice una financiación adecuada y justa. Ese es el requisito imprescindible, esencial y prioritario para que puedan prestar servicios, puedan también, prestando servicios, fijar población y dar un nivel de vida, o tratar de conseguir un nivel de vida para su población digno, equiparable al de otros medios, ¿no? O lo más próximo posible a nivel de vida y a los servicios, a las comodidades que hay en el medio urbano. Ese sistema de financiación pasa porque la financiación de ayuntamientos y entidades locales menores sea objetiva, no tenga nada que ver en absoluto con colores políticos de quien regula los procedimientos de financiación o, por otro lado, otorga la financiación. Eso en términos generales, ¿no? En términos más completos, bueno, desde luego a mí me parece que es necesario completar y mejorar las infraestructuras, al menos algunas infraestructuras. Es necesario mejorar las calles y las carreteras de los pueblos, a terminar de hacer estas obras. Es necesario completar las redes y mejorar las redes de abastecimiento de agua, de saneamiento, garantizar la calidad del agua, y también es necesario actuar ante otras administraciones públicas para que entre todos hagamos lo que no podemos hacer nosotros solos, o lo que es necesario que hagan otras administraciones públicas. Sobre todo la mejora de las comunicaciones. Esto ya no depende solo de los ayuntamientos, depende de la administración central y de la administración autonómica. En zonas geográficas como es la zona a la que pertenece el Valle de Valdevezana, el norte de la provincia de Burgos, bueno, pues no existe ninguna carretera de alta densidad, y las redes de comunicación, las líneas de comunicación no ayudan a las localidades que están más, digamos, hacia la zona de Santander. O sea, si acaso se puede hablar o se trata de establecer una línea entre Burgos y Bilbao que pasa por Villarcayo y Medina de Pomar, que son los pueblos más grandes, pero los que estamos más hacia la zona de Santander, de esa zona, digamos la que delimita la Nacional 623 y todas las líneas de comunicación de esa zona, pues está menos promovida. Eso hay que trabajar porque se promueva. Es verdad que somos menos gente y por tanto hay menos votos, pero eso
no debiera tenerse en consideración por los grandes partidos a la hora de prestar servicios públicos, sino las necesidades sociales y de los vecinos. Florentino, para terminar, y puesto que la realidad de Valle de Valvezana es la que es, ¿cómo ha afectado la reordenación del territorio que se ha presentado? Ya nos has dado alguna pincelada. ¿Y cómo crees que va a afectar a partir de ahora esa realidad que se ha plasmado, en la que, además, en un momento en el que hay algunos partidos que abogan por la desaparición de determinados municipios, de pedanías, hay otros que dicen que no, que lo que hay que hacer es reordenar? En ese escenario, y teniendo en cuenta lo que ya está aprobado, lo que ya está planteado, ¿cómo puede afectar a la realidad del Valle? Bueno, en primer lugar, nosotros, el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Valle de Valdevezana, hemos luchado y mucho por el mantenimiento de, desde luego, ayuntamientos pequeños, como es el nuestro, y de las entidades locales menores, que ha habido serios intentos de hacerlas desaparecer. Ha sido fundamentalmente el apoyo del ayuntamiento lo que ha hecho que sigan existiendo, el apoyo político, personal y también económico. Respecto de cómo puede afectar esa ordenación del territorio a municipios como el nuestro, bueno, hay que ver la realidad, hay que ver la práctica y cómo se aplica en la práctica. Las dos leyes que pueden afectar esta cuestión, que son la ley de racionalización, denominada ley de racionalización, que aprobó en las Cortes Generales a propuesta del Gobierno Central, que modifica la ley de bases de régimen local, y la ley de organización del territorio de Castilla y León, a lo que apuntan es a la creación de áreas geográficas y núcleos geográficos y humanos, y con ello de entidades públicas, de entidades políticas más amplias que los actuales ayuntamientos. El riesgo es que la creación de esas áreas más amplias lo que conduzca es, por una vía que no se explicita, por una vía, digamos, por la puerta de atrás, a la supresión de ayuntamientos, por supuesto de pedanías también, o a su reorganización. Esto a mí no me parece bien que se haga, desde luego, pero quien quiera hacerlo, que lo diga expresamente, y que lo diga antes de las elecciones, y que le diga a los ciudadanos, a los vecinos, a quienes luego toman la decisión como pueblo soberano de quién les va a gobernar, si van o no a utilizar esas normas para suprimir ayuntamientos, para fusionarles o para constituir otras entidades que, aunque sigan existiendo los ayuntamientos, asumen sus competencias, las competencias de los ayuntamientos, como puedan ser mancomunidades de interés general o como es con la ley que se aprueba a propuesta del Gobierno Central, esa denominada ley de racionalización, la atribución de competencias a las diputaciones, que en realidad privan prácticamente de todas las competencias a los ayuntamientos pequeños, a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Yo te lo preguntaba sobre todo por ese debate existente. En cualquier caso, nos quedamos con los proyectos a los que apuntabas, Florentino, de cara a ese futuro, sobre todo garantizar los accesos, garantizar sobre todo que se sigan prestando esos servicios tan fundamentales, ¿verdad? El saneamiento o la prestación de agua, comunicaciones, de calidad. Y salud de las personas. Estaremos muy pendientes de lo que suceda el día 24 y también, por supuesto, del futuro de Valle de Valvezana. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y seguimos en contacto también, en cualquier caso, para hablar del futuro de esos residuos, esperando su retirada lo antes posible. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en Escritorio Local.